a iniciar. All right, very good. Vamos a iniciar orando. Entonces, quisiera escuchar si hay alguna petición, aparte de las ya conocidas, ¿verdad? Agradecer al Señor porque algo ha cambiado el clima, sigue lloviendo, pero algo ha cambiado. Ahí vamos, ¿verdad? Seguimos orando. No sé si algún otro tiene alguna petición personal o general. Ay, a ver si oran por mí. Estoy con fuerte dolor de piernas, bastante. He estado muy molesto estos últimos días y he estado un Ok, poco afectado las rodillas. Entonces, aquí muy estamos. bien. Iba más bien a conectarme voy bien pensado no conectarme, pero en vista que como vi que muchos iban a faltar, digo, no, aquí el dolor siempre va a estar. Aquí lo que ocupo son los oídos. Muchas Muchas gracias por la gracias. actitud. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Petición. ¿Todo bien? Ok, entonces damos inicio. Padre, en el nombre de Jesús, queremos Gracias. presentarnos delante de ti para agradecer por un día más, un día nuevo, Señor, por una noche de reunión, una noche de líderes, una noche preciosa, iniciando un nuevo mes de diciembre del 2024, Señor. Gracias, porque hasta aquí, como dice tu palabra, tú nos has ayudado. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo bendigo en esta hora a sus familias, sus trabajos, sus proyectos y principalmente, Señor, su relación contigo, Padre. Espíritu Santo, llénanos en esta noche. Necesitamos ser llenos hoy, mañana y siempre. Que tu presencia nos guíe y nos lleve a toda verdad, que es la promesa que encontramos en tu palabra. Señor. Nos unimos en esta noche todos juntos como un solo hombre, Dios, en este grupo de líderes para interceder por la vida de Hermes, nuestro amado hermano, nuestro compañero de batalla, Señor. Él ha estado aquí, ha sido fiel por el tiempo que ha estado aquí sirviendo y tú has visto, Señor, su esfuerzo, has visto también sus aflicciones con esos dolores de piernas, de rodillas, Señor, con cirugías pendientes, con citas pendientes, Señor. Sabemos cómo se mueve el sistema hospitalario en este país, sabemos que es complicado. Pero tu gracia, tu misericordia, tu amor y tu poder son infinitos. Y basta tu gracia, Señor, para aliviar en esta noche la vida de Hermes, Señor. Por eso te pedimos que pongas tu mano poderosa sobre él en esta noche, Señor. Toca esas rodillas, Señor, y trae alivio. Trae, Señor, en esta noche que él pueda sentir tu presencia y pueda, Señor, testificar de que tú eres real, de que tú estás aquí en medio de nosotros, que eres nuestro sanador, que por tus llagas hemos sido sanados. Lo seguimos declarando y lo seguimos creyendo y yo sé que nuestro hermano Hermes lo cree y lo profesa y lo confiesa, Señor. Por eso estamos aquí, porque necesitamos, Señor, necesitamos de ti, necesitamos a un ser tan poderoso como tú, Espíritu Santo, que nosotros somos frágiles, somos débiles, somos limitados, pero tú eres omnipotente, omnipresente, omnisciente, el eterno, tú eres invisible, tú eres por siempre la respuesta, Señor, a todas nuestras aflicciones. Y confiamos en que cada día tú tienes control de nuestras situaciones personales, de nuestras dolencias, de nuestras carencias, porque tu palabra dice que tú suples todas nuestras necesidades, de acuerdo a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendice a los que vienen en carretera, guárdales, Señor, tráeles con bien, y a los que no van a poder conectarse, pues igualmente, Señor, que tu bendición esté sobre ellos. Padre, gracias por esta noche, por la palabra que vamos a escuchar, por la enseñanza que vamos a recibir, Señor. Bendice al hermano que va a estar dirigiendo esta enseñanza, Señor. Usa su vida, usa su conocimiento y todo lo que tú has puesto en su corazón para compartir con nosotros sea de gran bendición y nosotros lo podamos aprender, absorber y poner por obra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bien, hermanos, ok, bienvenidos los que veo que se han integrado ahora en el último minuto. Hoy vamos a tener la enseñanza a cargo de uno de mis líderes, de los cuales estoy sumamente orgulloso de, de ser su líder y de conocerlo por muchos años ya, de conocer a este hermano. Soy seguidor de él en las redes sociales, WhatsApp, por ahí en Instagram, alguna de esas, y he visto cómo su vida ha evolucionado, cómo Dios le ha bendecido y le ha ayudado a formar una hermosa familia, a tener un trabajo estable, a ser una persona de gran bendición para mí y para otras personas que han pasado por sus manos, por su cuidado que hemos tenido la oportunidad de compartir con él. De verdad que a lo largo de los años Dios ha transformado la vida de mi hermano Cristian y por eso lo presento esta noche como maestro de la palabra. Él va a ser el que nos va a enseñar esta noche. Entonces, vamos a dedicarle toda nuestra atención en estos 25 30 minutos y que el Señor lo use y lo siga usando y bendiga a su familia y siga prosperando y siga siendo ese hombre de Dios que Dios está formando y que vamos en proceso y seguimos adelante. Mi hermano Cristian, todos tuyos, que Dios te use. Buenas noches a todos. Después de esa introducción, dejémoslo así, vámonos mejor. Ay, qué calidad. Hasta rojo me puse. Una bendición poder compartir el día de hoy. Bueno, a mí me toca haber escogido el libro de Eclesiastés eh, junto con Santiago. Bueno, Santiago es mi preferido, Eclesiastés es el segundo. Cuando habían hecho la división, pues que se me adelantó con Santiago ahí, entonces escogí Eclesiastés. Igual es de mis preferidos. Siempre pues he admirado mucho y es uno de mis personajes bíblicos preferidos, Salomón, y por todo lo que en su vida realizó. Ya pues al final las cosillas, las metidas de pata, eso. Como dicen otros 100 pesos, pero la parte buena es muy admirable y muy de copiar también. Ya bueno, entrando un poquito más en materia. Eh, el significado del libro dice que viene de la raíz hebrea kohelet, que viene del verbo predicador u orador, que procede de la raíz gaal. Dice que es de la significado de reunión o asamblea y que ha representado también en la raíz griega en el sustantivo eclesia, que es donde se deriva específicamente la palabra eclesiastés. El libro como tal, pues no hay una fecha exacta de escritura, ¿verdad? Se estima que estuvo escrito eh, entre los años 970, perdón, y 931 antes de Cristo, que fue la época de vida del autor. Y el autor, ¿verdad? Aunque no se menciona como tal en ningún lado, pues se asume por cosas muy obvias, ¿verdad? Como que él mismo se refiere como el hijo de David, rey de Israel, y de eso va alusión a esa deducción de que pues el libro es escrito por Salomón, ¿verdad? Eh, el autor como tal, ¿verdad? Ya todos casi conocemos, ¿verdad? Fue el rey de Israel, el hijo de David, tercer rey de Israel. Eh, en su momento, ¿verdad? Del rey en su gobierno, pues se considera que fue el hombre más poderoso en la tierra.
no tanto en poder, ¿verdad? Como en riqueza. Y también, ¿verdad? Eso lo llevó a no solo en su área, sino que en áreas muy lejanas, ¿verdad? Fue reconocido su poder a tal punto, ¿verdad? Que creó alianzas y rutas comerciales, ¿verdad? Que empezaron a abrir en ese tiempo alianzas con pueblos, ¿verdad? Que no se tenían establecidos. Y eso, pues, a su vez conllevó, ¿verdad? A que expandiera tanto el poder como la riqueza que en ese momento tenía. Ya un poquito más en contexto, ¿verdad? El contenido y los temas, pues el contenido se dice que es una discusión del autor consigo mismo, ¿verdad? Cuando entramos ahí en detalle, ¿verdad? Sí, creo que todos hemos leído Eclesiastés en algún momento. Eh, Se ve, ¿verdad? Una lucha ahí como interna del mismo Salomón, ¿verdad? En entender conceptos muy filosóficos y básicos y principales de la vida. Cuando uno, ¿verdad? Se pone a ver cómo alguien, yo cuando, siempre que lo leo, ¿verdad? La primera pregunta que me viene a la mente es cómo alguien tan poderoso, ¿verdad? Y tan rico, ¿verdad? Duda de ciertas cosas que ahora vamos a ver, ¿verdad? Y teniéndolo todo, ¿verdad? Aún así se cuestiona un montón de cosas que en el mismo libro viene, ¿verdad? Eh, no se imagina uno el poder adquisitivo, ¿verdad? La riqueza que se podía tener en ese momento, una persona de este tipo, ¿verdad? Y también mujeres, ¿verdad? Se habla de más de 1000 de mujeres que tenían, que no sé cómo, ¿a qué valían usted? Eh, Entre los temas, pues enumeré, básicamente dice, Eclesiastés trata de descifrar el enigma de la existencia y de penetrar el sentido de las cosas, apoyándose tan solo en la experiencia personal del autor y en sus propios razonamientos. Básicamente enumeré tres temas principales. El número uno dice la fugacidad de los placeres de la vida. En varias, pues, eh, partes de acá del libro, ¿verdad? El autor menciona al Salomón que la vida pues es muy pasajera, es efímera, ¿verdad? Y lo recalca mucho. Otro tema, ¿verdad? Que el segundo que saqué dice la incertidumbre que rodea al ser humano y la recompensa con los esfuerzos. Eh, Más adelante pues lo vamos a ver en el desarrollo de los capítulos, pero hace mucho énfasis en varios capítulos, ¿verdad? De la parte del trabajo, ¿verdad? Y la adquisición de bienes, cómo eso puede volverse un dios, por así decirlo, en la vida de las personas, ¿verdad? Y desviarlo de muchas cosas que terminan siendo, pues, catastróficas en la vida de las personas. Y él recalca mucho esa parte. Y tres, ¿verdad? Las injusticias de la vida, que es el tema tres que ahí saqué. Eh, Habla mucho, ¿verdad? También de esa parte, ¿verdad? De cómo personas, que igual más adelante lo vamos a ver, se afanan día con día y toda la vida por tener y trabajar y al final pues los que disfrutan van siendo las siguientes generaciones y ellos no hacen disfrute de nada de lo que se tiene. Entre las palabras pues principales que se desarrollan en el libro, ¿verdad? En los 12 capítulos, le saqué también cuatro. La número uno dice la vanidad, que de hecho con eso abre el libro, ¿verdad? En el versículo 2 del capítulo uno, que dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eh, una traducción textual, pues, de la palabra dice que vanidad hace referencia a una vana ilusión. Dice que designa todo aquello que es vacío, inconsistente y fugaz como un soplo, la niebla o una ráfaga de viento, y que a veces se emplea para poner relieve el carácter frágil y transitorio humano de la condición humana sobre la tierra.
es interesante, ¿verdad? Porque esa es una palabra que hace mucho énfasis en este en este libro, ¿verdad? Como en ningún otro, yo creo, bueno, al menos de lo que yo he visto de la Biblia. Eh, Recalca mucho esto de la vanidad, ¿verdad? Y cómo influye eso en la vida del ser humano. La otra palabra, ¿verdad? Que se recalca mucho, o frase también es todo tiene su tiempo. Dice, el autor hace énfasis en que debemos priorizar situaciones en nuestra vida y no adelantar etapas y sobre todo disfrutar lo que vivimos en el día a día. En Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo y hay un momento bajo el cielo para toda actividad. Cuando ¿verdad? Hablaba específicamente sobre esta palabra, esta frase, eh, siempre, ¿verdad? Yo me ponía en contexto, o sea, poniéndose uno en los pies de Salomón en ese momento, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Esa forma, pues, de pensar. Él en su momento, ¿verdad? Había tomado la decisión de cuando Dios lo puso a escoger, él escogió tener la sabiduría, ¿verdad? Y eso, pues, fue la base principal del desarrollo de todo el poderío que él adquirió, ¿verdad? Gracias a esa decisión que él tomó en algún momento. Pero cuando uno se pone a ver, ¿verdad? Eh, el poder que él adquiere en un momento, como hablamos antes, y el que él haga énfasis a cosas como esta, ¿verdad? Eh, o sea, literalmente él podía tener lo que quisiera en el mundo, el poder adquisitivo y el poder eh, político, etcétera, póngale el adjetivo que quiera, ¿verdad? Y aún así hacer énfasis, ¿verdad? Que hay que disfrutar el día a día, ¿no? O sea, qué tan fuerte, ¿verdad? Es el nivel de reflexión que podía tener este hombre en ese momento, ¿verdad? Para poder decir eso, cuando podía tener absolutamente lo que él quisiera en el mundo. Entonces, siempre mucha énfasis daba en esa parte, ¿verdad? Y me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Otra palabra principal que también saqué es la sabiduría, que hace mucho énfasis, ¿verdad? Oye, como hablamos, pues hablar de Salomón es sinónimo de sabiduría, no puede uno eh, separar nunca. Dice que la sabiduría, pues es el grado más alto de conocimiento y conducta prudente en la vida o en los negocios de un ser humano. En el capítulo 7, versículo 19, dice que la sabiduría da al sabio más fuerza que 10 hombres fuertes a una ciudad. En mi reflexión, ¿verdad? Cuando estaba yendo al estudio y parte de mi admiración a Salomón, pues esa fue esa escogencia que él hizo en ese momento, ¿verdad? No sé si se han puesto a poner a pensar eso, ¿verdad? Ustedes tuvieran la oportunidad de escoger algo así cuando yo les digo lo que ustedes gusten, ¿verdad? Porque así, pues, ya solo el haber hecho, ha tomado esa decisión de decir que quería sabiduría, ya por sí solo refleja sabiduría, ¿verdad? No sé si me voy a entender. Y el beneficio que eso le trajo a él, esa escogencia, ¿verdad? Pues ya lo hablamos un poquito y se refleja demasiado y lo hizo uno de los hombres más remarcables en el Antiguo Testamento por todo esto que hemos hablado hasta ahora. Y la tercera frase o palabra dice disfrutar lo que tenemos. Dice no anhelar más de lo que se nos ha dado, que haga desviar la mirada a Dios y de lo que vale la pena. En el versículo 19 del capítulo 5 dice, a cada uno de nosotros Dios nos dio riquezas, bienes y también nos ha dado el derecho de consumirlas. Tomar nuestra parte y disfrutar de nuestro trabajo es un don de Dios. Eso es una frase, ¿verdad? Que es demasiado importante, yo creo que para cualquier ser humano, ¿verdad? Yo siempre he sido de la mentalidad, pues que uno no, pues no está mal querer cosas, ¿verdad? Materiales o anhelar más, ¿verdad? Y cuando uno en diferentes etapas de la vida, ¿verdad? Uno siempre anhela una casa, ¿verdad? Ya cuando tiene una familia o un carro, cosas, ¿verdad? Que cualquier ser humano eh, las va a querer en su momento.
El punto muy importante ahora que se recalca en este libro es que eso no va a ser una situación que nos desvíe de la mirada de Dios, porque cuando eso lo pasa, ¿verdad? Es que ya eso empieza a ser un problema en la vida del hombre. El que yo quiera un carro, ¿verdad? Por ejemplo, y lucho por tenerlo, no está mal, pero cuando eso se vuelve una obsesión al punto de que yo dejo de compartir con mi familia, dejo de, pues, ir a la iglesia, pongámoslo así, o ese tipo de cosas, pues, ya ahí es el punto de reflexión, ¿verdad? Y de decir, esto está mal, ¿verdad? Ya tengo que retroceder y hacer las cosas diferentes. Y en eso se recalca mucho en el libro, ¿verdad? En el punto de que, pues, Salomón hace referencia, ¿verdad? Que todo lo que Dios nos da es bendición de Él y hay que disfrutarlo, pero no al punto de que eso se vuelva un obstáculo en nuestras vidas. Ya entrando más en los que es los capítulos, pues, como decía al inicio, bueno, todos sabemos, son 12 capítulos. El capítulo uno, pues, rápidamente un poquito de cada uno, dice que se habla más de lo que del tema de la vanidad, que ya hablamos un poco, ¿verdad? Dice que el autor sustenta que todo lo que se hace bajo del sol, ¿de qué provecho es para el hombre? Eh, Eso, ¿verdad? Lo hace énfasis en muchas partes del libro, no solo en el capítulo uno, como hablábamos antes, ¿verdad? Ahora más adelante igual lo vamos a detallar un poquito más. Eh, Él hace énfasis, ¿verdad? En puntos súper básicos en la vida de cualquier persona que uno dice, ¿cómo alguien tan poderoso, ¿verdad? Y de tanta riqueza, ¿verdad? Puede decir que lo mejor que el hombre puede hacer es disfrutar de la comida, la bebida y la familia. Si uno se pone a analizar esas cosas, ¿verdad? Tan básicas, y todos aquí literalmente lo tenemos, ¿verdad? El que diga que no, pues yo creo que estaría mintiendo, porque son bendiciones que todos los días las vemos, ¿verdad? Pero las vemos tan normales y naturales, es como la bendición de la salud, ¿verdad? Uno a veces no lo valora como debe ser, ¿verdad? Hasta que uno está enfermo. Ya cuando se enferma, ¿verdad? Es la bendición que tiene, pues, la salud. Son cosas básicas, ¿verdad? Que todos los días deberíamos agradecer a Dios. Y aquí en el libro, pues se hace mucha referencia a eso, ¿verdad? Situaciones muy generales y básicas de la vida, que es lo que deberíamos agradecer y aprovechar todos los días. El capítulo 2 dice la experiencia del predicador. Todo lo que se alcanza en la vida es pasajero y provoca aflicción de espíritu, dice. En el versículo 24 se recalca que no hay nada mejor para el hombre que comer, beber y disfrutar de nuestros trabajos. Y concluir que eso viene de la mano de Dios, ¿verdad? Parte de lo que hablamos antes. El versículo 3 dice el título principal, que es todo tiene su tiempo. Dice que hay un momento bajo el sol para toda actividad. En el versículo 15 dice ahora, que hay ahora antes que no existiera y que ahora que no ha de existir ya. También hace énfasis en que Dios hurga en el pasado y que la historia es cíclica y todo se repite dependiendo de la época que se esté. Eh, Muy importante esa parte, ¿verdad? Pues no hay nada que no haya pasado, ¿verdad? En el mundo que no se vaya a repetir. Tal vez el contexto y las situaciones en que se vive, pues no es lo mismo, ¿verdad? Pero las guerras van a seguir habiendo, los conflictos van a seguir estando, y podemos poner un montón de ejemplos. Esas cosas van a seguir pasando. Y aquí se hace énfasis en eso, más que todo en el tiempo, ¿verdad? Dice que todo tiene un tiempo debajo del cielo para una actividad. Y tener en claro eso, ¿verdad? Muchas veces se nos habla de eso, el tiempo de Dios, ¿verdad? Que lo hemos escuchado mucho. Es de recalcar, pues, cualquier cosa que hagamos en esta tierra y en esta vida, pues ya Dios lo ha predestinado y sabe lo que va a pasar y tenemos confianza de que eso va a ser lo mejor. En el capítulo 4 dice las injusticias de la vida
hace comparación entre el hombre y las bestias, dice que todos tienen la misma finalidad, un poco fuerte, ¿verdad? Pero es la muerte, dice, y eso hace mucho énfasis en esa parte. Y en el versículo 4 del capítulo 4 dice, se habla mucho de la envidia, ¿verdad? Dice, también he podido ver que todo lo que se afana y tiene éxito en lo que hace despierta envidia de su prójimo. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Eso pues se ve todos los días, ¿verdad? Y es algo de todos los tiempos, ¿verdad? El ser humano es muy dado a envidias. Y ese tema ha sido tan conflictivo en la historia, ¿verdad? Que ha generado de todo. Guerras, conflictos entre países, invasiones, muertes exageradas. Y va a seguir pasando, ¿verdad? Porque esa es la esencia y una de las partes del ser humano que es muy difícil, pues, cambiarlo, ¿verdad? Dice en el capítulo 5 no hacer votos a la ligera. El versículo 4 del capítulo 5 dice, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplírsela, porque a Dios no le agrada a la gente necia. Cumple lo que prometes o mejor no promete nada. Ese fue uno de los versículos que haciendo el estudio, pues me recalcó más, ¿verdad? Es algo, pues, de bastante considerancia, ¿verdad? Consideración, perdón. Eh, el ser una persona de palabra, no solo con nuestros prójimos, sino principalmente con Dios, ¿verdad? Es algo que debería ser un pilar de vida. No hacer oraciones ni a la ligera, ni prometer cosas que no, ¿verdad? Hablo en mi persona, ¿verdad? Porque no puedo hablar de nadie más. Yo lo he hecho, ¿verdad? Y hasta uno, cuando, ¿verdad? Uno promete y después se da cuenta que no lo cumplió o que metió la pata, hay algo, ¿verdad? Que recalca en uno, que uno ve que estaba mal. Y no sé si les ha pasado, a mí sí. Y es eso, ¿verdad? Que uno hizo la promesa y no la cumplió, ¿verdad? Y aquí, pues, este versículo es, o sea, no abre ahí una especulación a nada, sino que es muy claro, ¿verdad? Si se promete, mejor cumplirlo. En el versículo 10 del 5, ¿verdad? También habla del amor al dinero y de cómo ese es un amor que lamentablemente se puede volver insaciable, dice, como la persona que ama la riqueza siempre va a querer más. Lamentablemente, ¿verdad? En eso también es un mal muy común. El dinero, pues, hace que las personas desvíen su mirada a muchas cosas, ¿verdad? Ya antes hablábamos un poco de eso. Tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque puede volverse una situación incontrolable ya en nuestras vidas en algún punto si llegamos a caer en eso. Y en el capítulo 6 dice la vanidad de la vida, dice, muchos tienen riquezas, pero no las disfrutan y lo hacen sus descendientes. Ya lo hablábamos un poco antes. El versículo 2 hace énfasis en eso. Como personas, ¿verdad? Se pasan la vida, trabaje y trabaje, haciendo bienes, gastando todo y al final, pues, pan, le da un infarto, no disfrutó nada. Y el que termina disfrutando todo y gastando toda la plata, los hijos o los nietos. Y eso es muy común también, ¿verdad? Y es parte del énfasis integral que hace el libro, ¿verdad? De disfrutar la vida, pues, día con día. El capítulo 7 dice, se habla de las cosas que son buenas y malas, y cosas que se deberían valorar en la vida. El versículo 14 dice, cuando te llegue un buen día, disfruta de él, y cuando te llegue un mal día, piensa que Dios es el autor de uno y de otro, y que los mortales nunca sabremos de lo que vendrá después. Qué lindo sería, ¿verdad? Que todos los días fueran buenos, pero lamentablemente y no es así. Hay días buenos, hay días malos. El punto es aprender a conllevar lo malo, ¿verdad? Y saber que también eso es de Dios, que a veces cuesta entender eso. Eh, y que todavía, aunque sea malo, ¿verdad? Y eso, en algún punto hay cosas que uno puede rescatar, ¿verdad? Que van a ser buenas en nuestras vidas. El capítulo 8 habla de las desigualdades de la vida, habla del pecado y el que hace bien. Dice el versículo 12, el tener reverencia a Dios es un sinónimo de que nos vaya bien.
dirigir el conocimiento y la sabiduría de Dios de lo que ha hecho en la tierra. El capítulo 9 da seguimiento mucho a lo que se habla en el capítulo 8. Dice, el mismo final tendrán los justos que los injustos, los buenos y los malos, parte de lo que hablamos antes, ¿verdad? De la muerte. Dice, más esperanza para el vivo que para el muerto, en el versículo 5. Y dice que también en el versículo 10 se hace mucha referencia a hacer todo lo que nos sea posible hacer. Y en eso hace énfasis no solo en la parte personal, sino hacia nuestros prójimos. Eh, Eso, ¿verdad? No, los que bueno, todos acá, yo creo que hemos experimentado el poder ayudar a alguien, ¿verdad? La satisfacción que eso da. Ojalá pues sea algo que también sea un pilar de vida porque siempre el ayudar a alguien, ¿verdad? Va a traer bendición y mucha satisfacción personal. El capítulo 10 dice, habla de la excelencia de la sabiduría, muchos ejemplos de diferencia entre lo que es el necio, la persona necia y la persona sabia. Y perdón, 11 habla de los que es los consejos a la juventud y aprovechar la misma. Eh, en ese capítulo se habla mucho de las desviaciones que tiene la persona joven, ¿verdad? Eh, que es muy normal, ¿verdad? Uno, cuando entre más joven, ¿verdad? No es que ya siendo viejo está exento, pero uno entre más joven, ¿verdad? Hay cosas que le son más llamativas de parte del mundo y es más fácil y más dado a caer, ¿verdad? Y en eso habla mucho ahí el capítulo 11. Y también recalca, dice que saber de que lo que hagamos en esta vida, Dios nos pedirá cuentas, que también hace mucho énfasis al final del capítulo. Y el 12 dice, acordarnos del Creador ahora que es joven y no esperar a que venga el día malo. Muchas personas tienen como hábito esto, mientras que todo esté bien, no se acuerdan de Dios, pero cuando hay algo malo, sale a relucir Dios. Eso no debería ser así. Dios siempre debería ser nuestra prioridad. Eso a mí me da gracia, ¿verdad? Porque es muy, muy común, ¿verdad? Uno lo ve en la familia, amistades, vecinos, personas que, ¿verdad? De, usted nunca los oye mencionar a Dios para nada, ¿verdad? Pero tarda en venir una prueba fuerte y ahí sí empiezan a pedir oración, ¿verdad? O empiezan a buscar de Dios de una forma que nunca lo han hecho, ¿verdad? Hasta que vivieron la prueba, ¿verdad? Pero no debería ser así, ¿verdad? Ahí el capítulo recalca, ¿verdad? Que Dios siempre debería estar en nuestra vida, no solo cuando venga el día mal. Y ya para ir finalizando, pues ahí recalqué para mí el versículo más bonito del libro, que es el Eclesiastés 12:12, que dice que el discurso termina en lo siguiente: teme a Dios, cumple sus mandamientos, y esto es el todo del hombre. Yo creo que eso, pues, si uno lo tiene como un pilar de vida, solo ese versículo, pues, le va a ir muy bien en la vida. El ser humano, ahora por naturaleza, pues es muy dado a no seguir reglas ni lo estipulado. Eso siempre pues, va a traer una consecuencia, ¿verdad? Pero cuando la Biblia es muy enfática, ¿verdad? Si logramos seguir a Dios y cumplir los mandamientos, pues la vida va a ser más sencilla y va a ir en una dirección que pues siempre va a haber una bendición de parte de Dios, no solo hacia nosotros, sino a la familia incluso. Y ahí quería pues eh, leer un par de las preguntas que me envió el pastor. Una de las dice, según Dios, ¿dónde se puede hallar el sentido de la vida y dónde no puede hallarse? Ahí puse, pues el sentido de la vida se halla mucho en lo que dice, pues este Eclesiastés 12:12, en cumplir los mandamientos y disfrutar lo que Dios nos da día a día. Y en dónde no se halla, pues en el mundo y en los placeres de la vida, así en palabras muy sencillas.
Y otra de las preguntas dice, el autor de Eclesiastés es Salomón, el hijo de David. Salomón fue el hombre más rico y sabio entre todos los seres humanos. ¿Qué has aprendido de su experiencia que pueda ser de ayuda? Pues como hablábamos al principio, ¿verdad? Salomón, ¿verdad? Literalmente no tuvo ninguna necesidad, o- hablando de las partes humanas, ¿verdad? Todo lo que pudo anhelar o querer, ¿verdad? Probablemente lo tuvo. Pero aún así dice, y la felicidad venía en las cosas más sencillas, ¿verdad? Como hablábamos antes, el comer, beber y disfrutar del trabajo. El acumular las riquezas en la tierra no tiene sentido porque al final otros lo van a disfrutar. Debemos disfrutar el día a día, cosas sencillas como la familia, la salud y las bendiciones de Dios. Deberíamos ser agradecidos con eso toda nuestra vida. Pues en resumen, creo que como hablamos ya mucho, se enseña mucho de esas cosas en Eclesiastés. eh, y espero que haya quedado claro. Ahí, eso sería mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Que Dios te siga bendiciendo. Luisito, ¿dónde estás? Aquí estoy. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por el mensaje. Em, Abrimos espacio para preguntas, inquietudes, dudas, comentarios, etcétera, a partir de este momento. Entonces, no sé si alguien alguno quiere decir algo en este momento. Edito, sí, dale. Ok. Cuando yo leo a Salomón, me parece estos personajes que vivieron 900 años, ¿verdad? Hay tanta experiencia acumulada en él, ¿verdad? Que da la impresión de que hubiese vivido muchos, muchos años. Eso siempre me ha llamado la atención. Eh, Sin embargo, a mi criterio, ¿verdad? A cada quien tendrá su criterio. A mi criterio, pues lo percibo como un hombre natural, ¿verdad? Tiene un pensamiento súper profundo, súper filosófico. Jay, no me animaría a escribir muchas de las cosas que él escribió, ¿verdad? Que son osadas inclusive. Pero no le siento a él como una espiritualidad como su padre David, por ejemplo, ¿verdad? Que también pues cometió sus errores, pero tenía una relación diferente con Dios. Ya sabemos parte de la historia de Salomón, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y qué difícil para un hombre con tanto eh, conocimiento y con tanto poder, humillarse ante la mano de Dios. Debe ser complicado, ¿verdad? Pero siempre debemos buscar un equilibrio, ¿verdad? Porque no sabemos en qué momento, pues, Dios nos puede llevar a una posición tan alta, tan privilegiada como la que tuvo Salomón y no perder la cabeza en ese momento. Mi parte favorita de ese libro es la de los tiempos, definitivamente. Eh, es difícil cuando todo está bien, cuando todo está en calma, cuando el sol brilla, cuando la siembra, cuando las cosechas dan su fruto a su tiempo y todo eso. Imaginarse que en cualquier momento pueden venir tiempos malos. Nos cuesta, ¿verdad? Porque cuando uno está viviendo bien, uno quiere que eso siga toda la vida, ¿verdad? Sin embargo, es lo más real que existe, ¿verdad? Hay tiempo para reír y tiempo para llorar, tiempo para abrazar y tiempo para dejar de abrazar. Hay tiempo para amar y hasta para odiar. Uno se podría imaginar que uno como cristiano no, nunca va a llegar a odiar. No es posible que lleguemos a odiar, ¿verdad? La vida nos pone en situaciones a veces que se cumplen estas palabras, ¿verdad? De que hay un tiempo para todo, por dicha, todo pasa. Pero llegan momentos en que usted dice, mira, lo que este hombre escribió que me parecía tan volado,
sí tenía fundamento. Y es una gran enseñanza de vida, ¿verdad? Que él experimentó, dice que casi en todo, me imagino, se metió en cada cosa, ¿verdad? Para saber qué se sentía. Y nos deja un escrito muy valioso, aunque a mi criterio, con poca profundidad espiritual, ¿verdad? Pero sí muy útil humanamente, nos sirve muchísimo este libro. Tiene consejos muy buenos. A mí personalmente me gusta mucho. Listo. Muchas gracias, Edito. Muchas gracias. ¿Algún otro hermano quiera comentar? Ok, Paz. eh, Sí. listo. El libro de Eclesiastés, dijo alguien, esto ya lo habíamos mencionado acá, es el libro inspirado de palabras no inspiradas. Lo que está diciendo Eddie es cierto. Nos vamos a encontrar, yo quisiera pedirles que cuando nos metamos a un libro, veamos no solamente aquellos pasajes bonitos, sino aquellos que son controversiales, que en el momento en que uno lo lee, uno dice, qué raro suena esto, ¿ok? Dios permitió que el libro de Eclesiastés estuviera insertado en el canon. Un hombre con una sabiduría impresionante, ¿verdad? Que a la hora de escribir parte de Proverbios, mucha parte de Proverbios, él exalta la sabiduría. Pero cuando entramos en Eclesiastés, el hombre dice, lo mismo es que, lo mismo le da al sabio morirse que al necio. Ay, a los dos van igual. Y uno dice, no es así tampoco. Encontramos que en la Biblia nos enseñan a ser gente justa. Y Eclesiastés hay momentos en donde Salomón parece tirar otra cosa. Salomón dice, por ejemplo, que lo torcido no se puede desdoblar, ¿verdad? Y no es cierto. Pensando en el ser humano torcido, vemos cómo Dios nos ha enderezado y todo. Entonces, qué bonito el registro del libro, para darnos cuenta cómo de una persona que estuvo en las cumbres, de veras que estuvo en las cumbres, en sabiduría y todo, se desplomó. Eclesiastés es el declive de Salomón, ¿ok? Y gracias a Dios que queda ahí. Entonces, es como para hacernos pensar y reflexionar. Cuidado no, aquel que piensa estar firme, mire que no se venga a Ujú, cabeza, ¿ok? Porque ujú, el hombre era sabio y eso fue lo que el Señor, él no pidió sabiduría y por no pedirla, le fue dada. Ya habíamos hablado en una ocasión acá que solamente dos veces, amado, en la vida, Dios le habló a Salomón. Entre una vez y la otra pasan 20 años. Uno dice, wow, pero ¿cómo este hombre, Dios no le habló durante tanto tiempo? De ahí, ¿no? Es que Dios le dio tanta sabiduría. ¿Por qué ustedes y yo oramos? Señor, dame una luz para saber si hago esto, si no lo hago, si voy, si no voy, si lo compro, si no lo compro, si me caso, si no me caso, si renuncio, si no renuncio, si me mato, no me mato. De Salomón. Salomón tenía la sabiduría que Dios le había dado. Ok, entonces, el detalle aquí, y es aquí donde tenemos que poner cuidado, es que toda esa sabiduría se le vino a las patriarcas, amados, eh, por abrir un espacio a las mujeres. Ok, a las mujeres. Fue exactamente lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Eh, Balaán los quiso maldecir y no lo logró, pero el mismo Balaán empujó a las viejas ujú, para que se metieran al ujú, pueblo de Israel y el pueblo de Israel se vino de bruces, amado. ujú. Entonces, ¿qué va? Hay que tener cuidado. De veras que sí, Salomón. Si una mujer le puede hacer la vida a pedazos a uno, ahora imagino que son 1000. Entonces, el cuidado que hay que tener. Y sin contar a la suegra, ¿verdad? Que está detrás de todo esto. Pero aquí es ponerle cuidado a esto. ¿Ok? Gracias, Cristian. Cristian Dior. Gracias, Paz. Yo quiero, antes de que algún otro mencione algo, quiero, ahora que Edito decía sobre que Salomón era un hombre, bueno, decía él,
poco espiritual. A mí me queda un poco la duda en el sentido de que, eh, eh, como bien ha mencionado tanto Cristian el pastor y mismo Eddie, Salomón estuvo allá en las cumbres con el pastor y este, como lo ha mencionado, pues tuvo muchísima fama, mucha gloria, dinero y etcétera. Em, Ahora, que eso no significa que por eso fuera espiritual, no estoy diciendo eso. ¿Verdad? Eh, pero yo creo que Salomón sí en un momento llegó a experimentar una bonita, en su inicio, una bonita relación con Dios. Y apuntando un poco lo que José decía, cuando Cristo estaba compartiendo, me acordaba lo que dice en Deuteronomio, cuando Dios le habla al pueblo de Israel, le dice que cuando ellos estén en la tierra prometida y estén ya establecidos, y si ellos llegan a querer tener un rey o que pedir un rey, Dios le hace algunas advertencias y les dice, bueno, ustedes van a poner la persona que yo quiero que pongan, etcétera. Y específicamente para el rey le dice tres cosas que él no debía hacer. Y las tres cosas que Dios le dice al pueblo que el rey no debía hacer son las que hace Salomón. La primera que ya José la mencionó, una era, no tendrá muchas esposas, muchas mujeres, porque la Biblia dice, en Deuteronomio dice, porque entonces pueden pervertir, distorsionar el corazón del hombre. Primera advertencia, o sea, no le hizo caso a Salomón, ya como José mencionó, tuvo 1000 esposas, 300 concubinas, 700 esposas. La otra advertencia que le hizo, o razón que no tenía que hacer, era no acumular muchas riquezas, ¿verdad? No acumular riquezas. Y aunque Salomón recibió, dice la Biblia, que Dios le dio riquezas, pero si vemos todo el libro de los reyes y la historia de Salomón, el hombre iba en los barcos, ahorita no me acuerdo qué lugar, a traer oro y traían un montón de cosas, o sea, la vasija de ahí, pues todo eso sabemos que era de oro. Entonces se acumuló muchísima riqueza. Segunda, desobediencia. Y la tercera desobediencia es que dice que en Deuteronomio no debería tener muchos, o aumentar sus caballerías o tener muchos caballos, ¿verdad? Y dice la Biblia que Salomón acumuló 12.000 caballeristas. ¿De cuántos caballos? No sé. Entonces, ¿por qué? Porque todas estas cosas, de una u otra forma, iban a desviar, y fue lo que hicieron, de mi humilde opinión, desviar la confianza de Salomón hacia Dios, hacia las mujeres, hacia los paganos, hacia el dinero, la confianza en el dinero, o a su confianza militar, en tanta fuerza militar. Entonces, yo creo que por ahí fue donde se abrieron las puertas, ¿verdad? Y por lo menos se puede ver en la palabra que Salomón abrió, y ya después lo que pasa al final, que vemos que se expresa ahora en ese libro que comparte a Cristian, ya es como cuando una persona, como dice la editora, ya hizo y deshizo, experimentó y, como dice él, hizo todo lo que quiso, y al final de cuentas ya no lo encuentra con mucho sentido y todo lo que hizo no lo llenó, a fin de cuentas, ¿verdad? Y entonces justamente termina como reconociendo lo que Cristian decía en el último pasaje, que el fin o el discurso o el objetivo del todo el discurso leído era este: teme a Dios y apártate del mal. Creo que era ahí, me parece que era el tema. Pero ya después de haber hecho y deshecho, y imagínate, tener tanta suegra, como hacía José, ¿verdad? Y tanto problema con familiares, bueno, no quiero imaginar. Pero en fin, yo creo que por ahí el tema fue un tema de desobediencia de tres normas específicas y claras que se le había dado para los reyes y que él no, no obedeció. Bueno, ya hablé mucho. No sé si alguien más quiere comentar, hermano. Dixon, adelante. Sí, Dixon. buenas noches y gracias, Luis. Bueno, es que el tema es Eclesiastés, ¿verdad? Pero ¿cómo se le queda uno tentado de hablar de Salomón? Porque el libro y lo que compartió Cristian, magnífico, Cristian, qué bonita forma. eh, eh, Hay una enseñanza poderosa, poderosa para nosotros. Pero sí, realmente yo les confieso que a mí me cuesta mucho el personaje de Salomón, y quizás vuelvo a señalarlo porque yo
creo que ya en otras reuniones lo hice para ver si termino de entender, a ver si el pastor me hace entender. Pero se me hace muy chocante, Salomón. Y hay algo que todavía me hace más, me explota más en la cabeza, es que era un hombre sabio. Entonces yo no he podido comprender todavía cómo, y es que era sabio porque ya en esta majadería que me ando hasta alguien me corrigió y me dijo, bueno, pero es que el Señor Jesucristo lo dijo, habló de Salomón. Pero me cuesta entender si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, entonces ¿cómo? Si este hombre era sabio, lo violentó desde el principio, desde no sé cuándo, pero lo violentó sistemáticamente a través de su vida. Entonces ahí me cuesta realmente el personaje. Desobediente, eh, hizo caso omiso de Deuteronomio, ya Luis lo dijo muy bien, fue un hombre ingrato, déspota, oprimió al pueblo. La gente levantaba la cabeza y gritaba, mira, tratanos con equidad. Y no, los atropelló. Y ahí va una colección. Y todavía no sé, o sea, es hasta chocante para rematar. Aquí como dijo Cristian, y tiene razón, o sea, este verso 13 es maravilloso. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pero qué bonito que me lo diga alguien que lo incumplió durante su vida. O sea, me gusta escuchar a Pablo decir esto, pero me lo dice Salomón, que lo atropelló. Entonces, ahí, bueno, pero ya, ahí ya yo me desnudé, ok, listo, ahí me van a dar por la cabeza y me van a decir, bueno, es que Salomón hay que prender una candela. Bueno, ya yo expresé lo que hay en mi corazón y tal vez estoy errado en algunas de mis apreciaciones, pero con respecto al texto, Cristian, es que sí, es que es maravilloso, vea, los temas, yo los anoté, la fugacidad de la vida. Es que la vida se nos va así. Y Salomón nos da consejos y nos dice que disfrutemos de la vida, ¿verdad? Nos dice que lo que tenemos hoy, lo que Dios ha puesto hoy para nosotros es algo bueno. Y que no pensemos en esas riquezas, en esos castillos, en esas maravillas de Europa, decía la canción, sino que le demos gracias a Dios. Entonces yo aquí lo que me pongo a pensar es, bueno, bien, tan mal que me refería a Salomón, pero él me está dando algo muy importante y me dice, mire, yo pasé por todo eso y eso no me llenó, eso no me satisfizo, eso no me hizo mejor. O sea, cree en el Señor, guarda sus mandamientos, disfruta del comer y del beber. Disfruta del trabajo, de lo que Dios ha puesto en tu mano. Entonces me da una pauta para yo disfrutar y digamos, voy a poner entrecomillado y ser feliz con lo que Dios me está dando. Entonces, pues sí, hay unas enseñanzas que en la vida van a haber injusticias, indudablemente. O sea, porque yo sea un santo no significa que me tiene que ir bien todo el tiempo. Me puede ir, que el día bueno lo hizo Dios, pero también el día malo lo hizo Dios. Lindas enseñanzas, ¿verdad? Y algunas de esas le van a costar a uno, el tema de la vanidad, etcétera. Entonces, sí, muy, muy lindo, realmente es una gran enseñanza la que nos da y tal vez me quedo más con esa parte que con la primera, ¿verdad? Me debo quedar más con el mensaje que con el mensajero. Termino. Muchas gracias, Dixon. Muchas gracias. ¿Algún otro hermano quiera mencionar algo? Y si no, bueno, no estamos ahí con poquito tiempo todavía, pero igual podemos seguir. No sé si alguien más, y si no, pasamos al Era algo. siguiente. Sí, señor, adelante. Bueno, ya, al igual que Edison, ¿verdad? Yo, Salomón para mí es un poco controversial también. Realmente, eh, el libro de Eclesiastés, sobre todo, a algunos les gusta mucho, a mí en lo personal, digamos, hay muchas cosas que realmente no, me cuesta asimilarlas, pero a veces yo lo que pienso es, mi manera de pensar, ¿verdad? Es que la sabiduría que le pidió Salomón al Señor,
se basaba más que todo en que él vio una responsabilidad muy grande, con Israel, un pueblo, dame sabiduría para poder gobernar este pueblo, ¿verdad? Yo creo que la sabiduría que le dio Dios, eh, Dios se la dio, pero también iba condicionada tal vez en esa área, ¿verdad? Había que gobernar un pueblo, el pueblo necesita riquezas y porque realmente no solamente Salomón fue rico, Israel fue muy próspero en su, Ujú. en su mandato, pero estaba viendo cuando Pedro habla perdón, Santiago habla de la sabiduría, dice que la sabiduría que es de lo alto, que también es de Dios, ¿verdad? O sea, igual como Dios le dice que primeramente pura, después pacífica, bondadosa, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Pero vemos que en su sabiduría que recibió Salomón, los frutos no fueron al final no fueron buenos, a pesar de su sabiduría. No, no juzgadora y fingida, dice. Y realmente yo creo que esa sabiduría que está empleando Salomón está juzgando mucho la vida, juzgando muchos asuntos que al rato nosotros nos ponen así como controversiales. Pero yo pienso que esa sabiduría que recibió Salomón, él la pidió enfocada en que tenía que gobernar un pueblo y una responsabilidad grande. O sea, él no pidió una sabiduría, Señor, dame sabiduría para algo más espiritual, ¿verdad? Algo como que él anhelara siempre la presencia de Dios en su vida, que nunca se apartara de sus caminos, que la sabiduría le sirviera para ese asunto. O sea, que yo pienso que la sabiduría que él recibió, más que todo fue enfocada en la responsabilidad que tenía de gobernar el pueblo de Israel. No sé, es un asunto para ser mío, por lo menos una parte ahí. Porque este libro de Eclesiastés realmente se la trae Cristian. Lo admiro que haya tomado este libro como, porque tiene cosas muy lindas realmente también. Cuando en el capítulo 2 comienza a hablar de todas las riquezas y todo lo, dice que él se volvió otra vez a mirar la sabiduría y a mirar y a mirar. O sea, como hubo un momento en que él llegó y como que trató de enfocarse de nuevo, eh, y ahí es donde sale toda esta parte filosófica, digo yo, prácticamente de la sabiduría que él tenía, que adquirido realmente más que todo una parte más que y menos, ¿cómo puedo decir? Más filosófica que espiritual. Ese es mi pensamiento, no sé si estaré mal. Bendiciones. Muchísimas gracias, don Hermes. Gumer, adelante. Sí, sí, no, nada más un asunto ahí que me llamó la atención también en esa parte donde Salomón da a entender las injusticias de la vida y habla de la corrupción que había a nivel de la justicia, a nivel de los tribunales. Ahora, ¿por qué él permitió todo eso? Él era el rey. También, de alguna manera, estaba confabulado con cosas que no eran correctas, ¿verdad? Yo no sé si en ese tiempo había tribunales fiscalizadores como hay ahora, que también se da esta corrupción a nivel de muchos ministerios y incluso a nivel de la justicia, ¿verdad? Pero bueno, él como que se lava las manos ahí y dice, no, eso lo juzgará Dios, ¿verdad? Pero de alguna manera él estaba permitiendo que se diera todos esos asuntos. Y ahí también habla que Dios compara al hombre con los animales, pero bueno, los animales no tienen razonamiento, el hombre sí tiene razonamiento. ¿Por qué él, sabiendo que existía todo eso, lo permitió? Si era el rey, ¿verdad? No quiero andar más en los porcentajes de corrupción que hay aquí a nivel país, ¿verdad? Porque en la percepción que se tiene del índice de transparencia internacional, nosotros ocupamos del cero, un 55%. Con solo eso, pues, te digo, no quiero andar más, pero por ahí tenía más información, pero
termino con eso. Y sí, llama la atención, como dice, bien la punta Hermes, perdón, Wilson, tantas cosas que se dan y lo ponen a pensar a uno en esa inteligencia sobrenatural que él pues tenía, ¿verdad? He dicho. Muchas gracias, don Humber, muchísimas gracias. Eh, no sé si hay más comentarios o pasamos al siguiente paso. Ok, ok. De ahí sí, a Dixon le pasa con Salomón lo que a mí me pasa con Pedro. A mí hace como que yo tenga muchas ganas de llegar al cielo a buscar a Pedro, para nada, ¿no? Pedro no es un personaje que me provoque a mí. Ahora, es interesante, Jesús, al hacer referencia a Salomón, es porque a pesar de las chanchadas que se jaló, eh, ese último versículo, antepenúltimo, eh, define que el hombre en su corazón estaba entendido, que todo giraba alrededor del temor a Dios. ¿Ok? Y sí, hay personajes que nos quedan debiendo. Uno dice, caramba, Salomón más o menos pudo haber vivido unos 65 años, porque si, en la Biblia no lo dice, pero si empezamos a sacarle numeritos por aquí y por allá, vamos a ir calculando. Gobernó Israel por 40 años. Entonces, se puede calcular que el hombre puede tener entre 20 y 25 años cuando empezó ¿cómo se llama?, a gobernar. Murió entre 60 y 65 años. Qué lástima. Estaba relativamente joven, pero desgraciadamente el pecado lo fue, lo fue consumiendo. Y gracias a Dios que tuvo la sabiduría de dejar escrito para nosotros este libro y para que echemos para el saco, ¿verdad? El hombre tuvo todo lo que muchos de nosotros podríamos desear, ¿verdad? Riquezas, fama, un montón de cosas, pero de todo eso se lo llevó al caramba. Pero bueno, ya nos comimos a Salomón. Sí, como decía Hermes, Cristian, cuando me dijiste que le ibas a entrar a Eclesiastés, dije, qué animado, qué animado, porque se trae sus cosas. Hay varios versículos controversiales. Les pido por favor que a los estudios futuros, cuando le entren al libro, indaguen de esos pasajes controversiales, ¿ok? Como que parecen como disonantes en medio de todo el resto de los libros. ¿Está bien? Ok, concluimos esta parte aquí. Me toca ahorita hablar de algunos puntos, ¿no?, para que lo tengamos presente. Mañana es, mañana es el penúltimo culto de oración. ¿Ok? Mañana es el penúltimo culto de oración a las 7 de la noche. Entonces, me bendecirá mucho de las que vayamos terminando este año despidiéndolo juntos en oración y todo. Entonces, mañana es el último culto. El otro, ya concluido noviembre, concluimos los retiros que habíamos programado. Quiero, en nombre de los supervisores, agradecerles a todos el esfuerzo que hicieron. Sé que fue una bendición. El próximo año retomamos nuevamente el asunto de los retiros. Ojalá que un distanciamiento de 6 meses entre un retiro y otro puedan tenerlo. Disfrutar esos tiempos son geniales, ¿verdad? Así es que los felicito a todos por haber acatado la orden, el dato, la sugerencia, el consejo de hacer estos retiros. Que por cierto, habíamos dicho que cuando se hiciera un de Leonel, recogiéramos por persona unos 3.000 colones, 3.000 colones, digo, 3.000 colones, no unos, sino 3.000 colones. Si alguien puede dar más, genial. Una idea de poder bendecir al hermano Lionel, que nos facilitaba las instalaciones. Entonces, solamente para recordatorio que si alguien haya estado pendiente de eso, queremos hacerle llegar a Lionel la ofrenda. Entonces, para que él no sabe, pero va a ser una bendición y más en este tiempo. ¿De acuerdo? De hoy en ocho, otro punto es que de hoy en ocho, si el Señor lo permite, ya terminamos con estas reuniones. ¿Ok? Retornamos en enero, si el Señor lo permite, y vamos a tener mentorías el próximo año.
pero lo arrancamos en febrero, más o menos. ¿Ok? Este año tuvimos que hacer una pausa, no porque quisiéramos, sino porque teníamos que hacerlo. En Chorro Noble, los temas se mezclaban unos con otros. Y entonces yo les dije, es incomodísimo que una semana uno habla de una cosa y la otra semana habla de otro tema totalmente diferente. Y lo bonito del asunto es que ellos están ya trabajando en eso. Es decir, estamos viendo a ver si acuerpamos todos. Y costó un montón, de veras que sí. Pero ya gracias al Señor ya está listo. Entonces, si el Señor lo permite, vamos a arrancar con las mentorías, Dios mediante, en febrero. Pero bueno, lo que le quería decir es que ya la otra semana terminamos ya con estas reuniones y retornamos en enero si el Señor lo permite. ¿Ok? La otra cosa es que de este sábado noche concluimos el trabajo que entre todos hemos hecho a lo largo de este año. ¿Ok? Vamos a tener una reunión muy bonita con el rey y sus colaboradores el sábado 14 de diciembre. Entonces, creo que se va a pasar, me parece que ya se pasó el rey y sus colaboradores, para que en la encuesta pongamos, le voy a pedir un favor, que si por alguna razón no va a ir, le diga a su líder cuál sería la razón. De veras que sí, eso es un asunto de respeto por el trabajo que hacemos todos. ¿De acuerdo? Pero sí me gustaría, amados, que hagamos el esfuerzo de estar todos juntos. Ese día vamos a decir algo, y bueno, ese día también vamos a entregar las programaciones, si así lo permite, pero ese día vamos a lanzar un desafío a todo el rey y sus colaboradores. Y bueno, no sé si de aquí algunos de ustedes querrán responder al desafío que vamos a lanzar ese 14. Entonces, eso va a quedar solamente para nuestros colaboradores. De momento no estamos pensando lanzarlo al resto de la iglesia, solamente a sus colaboradores. Entonces, les invitamos a que podamos estar todos el 14. Vamos a ver qué más. Mm, No, no sé, hermanos supervisores, Solito, Eddie, Luis, si se me está quedando alguna cosa, porfa, me dicen. Si no, entonces ya yo termino con esta parte. Chus. Paz, en la programación está lo de la parrillada para este sábado, Eh, lo que es la parrillada del 7. sí, tienes razón. Eso Eh, nos corresponde al grupo mío. Entonces, bueno, ya, yo ya he ya. estado hablando con los compañeros y he estado organizando un poco, pero es como para hacer la imagen Ok, y no, ponerla en no, el grupo. la mandamos y la promovemos. Y bueno, hagamos una cosa, porque hagámoslo como la fiesta de la alegría, no, no. Vayamos, hagamos el esfuerzo por estar todos el sábado. De veras que sí. Consejo, Chus, consejo. La parrillada pasada hubo mucho abuso, ¿ok? Hubo mucho abuso. Entonces, para no entrar en detalles aquí, porque ya los hablamos la vez pasada, si querés nos conversamos posterior a la reunión para que le pongas cuidado a eso, ¿ok? Para que no se vuelva a presentar esa situación, ¿ok? Sí, señor. ¿De acuerdo? Vamos, sí, iremos viaje el sábado. ¿Está bien? Perfecto. Vamos, ok, listo. Terminamos. Edito, Oli, ¿es el que finaliza? Sí, señor. Bueno, yo quiero agradecer por el tema. A mí me gustó y entiendo la posición de muchos de ustedes, pero yo lo vi por otro lado, ¿verdad? Hay un mensaje, es un libro de la Biblia, hay un mensaje y lo culmina de una forma muy, muy hermosa, muy especial. Y me fui allá, aquí, el tiempo que estábamos viendo, pensando y pensaba en mí, únicamente, ¿verdad? Que solo la misericordia del Señor me puede tener a estas alturas de mi vida y aquí donde estoy, porque de lo contrario, de verdad. Así es de que vamos a agradecer al Señor así rápidamente por la oportunidad que nos da, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, Señor.
Queremos agradecerte por tu palabra, Señor, por lo que nosotros hemos podido entender hoy de tu santa palabra, el mensaje, lo que tú has traído a nuestra mente y a nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que tú lo reafirmes y lo confirmes en cada uno de nosotros y que podamos ser fieles primeramente a ti, Señor, ser fieles en todo y continuar en lo que tú, Señor, has dispuesto para cada uno de nosotros. Ilumínanos cada día. Señor, bendice a cada hermano, bendice a los que andan trabajando en carretera, sobre todo, algunos hermanos que trabajan de esa forma. Señor, guárdalos y cuídalos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo en nuestro país. Padre, muchas gracias. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les continúe Buenas bendiciendo. noches. Buenas noches, muchas Buenas noches. gracias. Bueno, bendiga a todos, que la pasen muy bien. Amén, amén. Cuidan. Hasta luego. Amén. Igualmente, Nos vemos mañana a las Buenas noches. 2:30. Chao. nos vemos. Chao.